inteligencia artificial, que para nada es transparente, nos pueda permitir obtener un mayor nivel de transparencia en el ámbito al que se lo queramos aplicar. Es simplemente ver esa paradoja. La inteligencia artificial sí a la transparencia, pero cuando sepamos cómo funciona la inteligencia artificial, si lo tengo como caja negra, es complicado que yo me pueda creer que es totalmente transparente los datos o la inferencia que me pueda generar un sistema de inteligencia artificial. Sí, muy buena pregunta. Cuando me refería a transparencia es que la inteligencia artificial eso puede desarrollar código informático más fácil que te permita hacer herramientas para aumentar la transparencia de la contratación. Pero es verdad lo que dices que ahora los modelos LLMs, ¿no? Redes neuronales, no son explicativos, ¿no? Como otros modelos matemático-estadísticos que sí lo pueden hacer y que siempre te da, ante un mismo input, siempre te da la misma salida, ¿vale? Con ChatGPT tú le puedes hacer la misma pregunta hoy que igual mañana no te responde lo mismo que hoy, ¿no? Pero eso también es algo muy humano, porque ¿me puedes decir cómo una mesa de contratación racionalmente ha valorado que una oferta tenga una puntuación y otra? No. O sea, al final nosotros tenemos nuestra caja negra que está aquí dentro y a veces no podemos explicar el porqué de nuestras decisiones. Podremos un poco sugerir el porqué, pero no somos matemáticas. Y al hilo de esto, otra cuestión que te quería comentar, que se me acaba de ir el hilo. Sí, las alucinaciones, que también antes se comentó, ¿no? Que estos sistemas alucinan. Alucinar, al final, es algo que ese modelo no sabe, ¿no? No sabe exactamente, pero como tiene otro conocimiento parecido, razona un poco con ese conocimiento lateral y te dice, bueno, pues esto es así, ¿vale? Pero eso lo hacemos los humanos permanentemente. Tú me haces una pregunta, yo igual no sé el por qué, pero como sé otra información accesoria y te digo, oye, mira, esto es así, ¿vale? Pero no te digo yo, mira, no sé la respuesta, pero voy a hacer una inferencia de mi conocimiento que tengo sobre esta otra materia y te voy a hacer la respuesta. No. Entonces, incluso las alucinaciones es algo bastante humano. Si me permites, Manuel, y por reforzar lo que ha dicho Manuel, la única caja negra que existe a día de hoy es esta. La IA generativa, la explicación no es abordable, pero es factible, porque no deja de ser matemáticas. Lo que pasa es que no es abordable. Otra cosa es que luego las empresas privadas no te dejen su modelo. Pero hay otros modelos que se llaman de pesos abiertos, ¿no? O modelos libres que vas a poder abordarlo. Otra cosa es que a lo mejor no sea práctico en ese sentido. Y depende mucho de la información con la que se ha entrenado ese modelo, ¿vale? Que también es algo muy humano, porque yo, en base a mis limitados conocimientos, a mis vivencias y demás, actúo de una manera y de otra. Ejemplo, a mí nunca me ha mordido un perro. Entonces yo voy por la calle, me tengo un perro y no pasa nada. Si me hubiese mordido un perro, seguramente cuando vaya por la calle tomo precauciones de, oye, ¿hay ese perro ahí o no? Es decir, cómo mi entrenamiento cerebral, mis vivencias pasadas influyen en las decisiones que actúo. Y eso es lo que hacen los modelos de inteligencia artificial. Creo que se ha cortado la vídeo, Isaac, justo aquí. ¿Alguna pregunta más? Sí, es aquí, es aquí. Nos siguen viendo y escuchando, ¿eh? Vale, No pero problema. creo que estamos uniéndonos. ¿Alguna cuestión? Muy bien, pues yo creo que podemos darle las gracias a Manuel. Ha sido muy provechosa, como decíamos, y muy interesante. No sé si Isaac o Javier cerráis, ¿verdad? Bueno, pues Isaac cierra la jornada. Le dejamos paso. Pues nada, sí, hay una última parte de conclusiones y cierre que sí. Si no nos están viendo en la pantalla principal. Vale, bueno, pues nada, un poco ya cerrando las jornadas, retirando pues la asistencia a todos los que habéis estado hoy presencialmente en Toledo y también conectados a través de Teams. Creo que han sido unas sesiones muy interesantes. En esta jornada que aprovechamos como decía Isaac, el tercer y último, la tercera y última sesión del ciclo internacional de conferencias sobre contratación pública que hemos estado organizando este curso. Y a la vez hace las veces de jornada inicial presencial
del curso de especialización en Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial y hemos unido, por tanto, esas dos versiones y aplicando esta cuestión de la inteligencia artificial al ámbito concreto de la contratación pública, que esto nos ha permitido, quizá es un ámbito para los que no estéis en mesas y en procedimientos de contratación más a diario, a veces un poco árido, un poco hostil, pero que es un ámbito que sirve, yo creo, muy bien para ver cómo se está aplicando la inteligencia artificial, dónde estamos y un poco los riesgos que tenemos. Es verdad que la aplicación de inteligencia artificial en la administración pública tiene un reto principal, que es que depende mucho de muchos factores de riesgos, de en qué momento procesal o procedimental se aplica, qué es lo que está haciendo el sistema de inteligencia artificial, hasta qué punto participa o no en la toma de decisiones, si se automatiza o no, cómo se supervisa y en qué entornos o en qué ámbitos se aplica. Evidentemente, la contratación pública es un ámbito, ámbitos educativos, sanitarios, etcétera. Y dependiendo de para qué la usemos, va a tener unos riesgos u otros y va a requerir de una adaptación de los sistemas de garantías también específicos, ¿no? Entonces, uno de los problemas que el propio reglamento de inteligencia artificial se encontró a la hora de la regulación y que la Unión Europea ha tenido que abordar de una manera u otra es la heterogeneidad de riesgos y de aplicaciones de inteligencia artificial. No hay una solución definitiva ni clara a si se puede aplicar un sistema de caja negra o no, pues dependerá de las evaluaciones de riesgos, del contexto, etcétera. Y esto, como digo, es uno de los retos que tiene la implantación de inteligencia artificial en la administración y la regulación de inteligencia artificial. Pero es verdad que también los que estáis en el curso, lo veremos a lo largo del curso, lo que hemos planteado hoy para la contratación pública sí que son cuestiones que se repiten en otros sectores y que se plantean también desde un ámbito general. Es decir, al final los factores de riesgo, las posibles medidas de corrección y los principios éticos de uso de la inteligencia artificial sí que son también transversales, que es lo que ha intentado hacer el propio reglamento de inteligencia artificial. Hoy creo que se han planteado una serie de reflexiones muy interesantes partiendo de la primera sesión que, como decía Isaac, más que una inauguración, era realmente una ponencia de Juan Ángel Morejudo, con esas reflexiones sobre cómo se debe plantear la estrategia de inteligencia artificial también en las administraciones públicas. Esto es importante. Yo creo que cada vez escuchamos más el concepto de estrategia, ¿no? La aprobación de planes, estrategias, etcétera. Pero creo que es importante el planificar y ser conscientes de esos efectos indirectos que tiene cada aplicación de inteligencia artificial y el hecho de que no sea una aplicación de inteligencia artificial la que utilicemos, sino que hay una estrategia, que hay una coherencia entre toda la actividad de la administración, de la Junta de Comunidades en este caso, pero también de la Junta de Comunidades con la Administración General del Estado y con la Unión Europea. Es decir, que hay una transversalidad en esa estrategia. Y hablaba Morejudo de ese porcentaje de 90% que daba él, de que el 90% de las iniciativas fracasan de inteligencia artificial. Por eso creo que precisamente necesitamos una red de seguridad jurídica y administrativa para que podamos fracasar, digamos, con garantías. Es decir, que no tengamos miedo a ese miedo al fracaso y que no caigamos tampoco en esa burocracia defensiva que otros autores también han planteado, que ante el riesgo a que tenemos que tomar las decisiones al final nosotros como empleados públicos y el riesgo a tener miedo a que si usamos inteligencia artificial pues vamos a crear más opacidad, nos va a dar decisiones equivocadas, etcétera, que ese miedo no nos frene y que no frenemos con esas medidas demasiado excesivas la innovación, ¿no? Que también planteaba Manuel en la última intervención. Hemos visto en la ponencia del profesor Cerrillo esa estructura legal que se está construyendo en algunos casos. Hemos visto que de diferentes, sobre todo comunidades autónomas, realmente son las que están dando pequeños pasos hacia hacia una regulación más o menos exhaustiva o al menos hacia una especificación
directa dentro de las legislaciones administrativas de los usos de inteligencia artificial, de cuándo y cómo se pueden usar, entre otras la Ley de Simplificación Administrativa de Castilla-La Mancha que se citaba, pero también otras que citaba el profesor Cerrillo. Y hemos visto cómo en esa implementación tenemos esa base legal de los datos y hemos visto también que a pesar de estos pequeños avances, seguimos echando en falta a día de hoy una más concreción legal. Tenemos una cierta indefinición todavía que en algunos casos podemos entender como una vía, una puerta abierta a utilizar inteligencia artificial, pero en otros casos también puede generar, como digo, esa inseguridad jurídica que nos frene a la hora de acometer ciertos proyectos. Y aquí vuelvo a lo que decía Manuel en su intervención última, que es ese punto intermedio quizá entre la visión inicial europea muy reglamentista, muy legalista de controlar cada uno de los aspectos de la implantación de inteligencia artificial y la visión más americana de liberalización, que ahora parecen estar confluyendo, y pues ese equilibrio es lo que debemos tratar de buscar. Es difícil y lo hemos visto hoy aquí, como es complicado encontrar esos puentes entre la seguridad jurídica, las garantías y la innovación y la implantación de este tipo de sistemas, pero creo que es hacia donde debemos ir. También en la mesa de experiencias nos ha puesto de manifiesto las dificultades, además, de la implantación de este tipo de proyectos, ¿no? Creo que la intervención de Jesús Serrano ha sido muy ilustrativa en cuanto a que implantar un proyecto que implique inteligencia artificial no consiste en contratar una solución y instalarla y al día siguiente estamos funcionando, sino que necesitamos mucho trabajo previo de cultura del dato, y esto implica un procesamiento de datos y una reflexión sobre cómo introducimos los datos, sobre quién los introduce, sobre en qué aplicaciones se introducen, y una desagregación de los procesos. Creo que esto es también muy relevante y de cara al trabajo final que haremos en el curso, los que sois alumnos del curso, es muy relevante esa desagregación de procesos, ese tratar de comprender todos los pasos que se dan. Ya no hablo de un procedimiento administrativo desde un punto de vista legal, sino del proceso real, de cómo, creo que lo decía Jesús, no las fases del procedimiento de contratación en este caso, sino cómo se hace de verdad la contratación aquí. Es decir, qué pasos se dan, qué pasos da un administrativo, un técnico, qué fases va cumplimentando, para luego, una vez que tenemos todo eso y hay mucho trabajo detrás, poder empezar a pensar en sistemas de inteligencia artificial o similares que realmente generen un valor añadido. Y en eso hemos visto también pues, las experiencias de María y de Nuria y de las diferentes empresas del sector privado que están ofreciendo algunas soluciones y algunas experiencias realmente interesantes, que pueden facilitar, desde luego, la elaboración de pliegos, que es quizá una de las cosas que más se ha comentado hoy, pero también la elaboración de ofertas y, por tanto, la participación de empresas en la contratación pública. Lo decía María en su intervención, y además esto ha ido a peor en los últimos años, según los datos que ha ido sacando la Unión Europea. Mucho porcentaje de licitaciones son con un único licitador. Y evidentemente cuando las directivas del año 2014, hasta más de 10 años, se planteaban abrir la concurrencia y conseguir un mercado interior reforzado, no era esto en lo que estaban pensando. Entonces, evidentemente, habrá cosas, seguramente muchas, que no estén funcionando bien. La Unión Europea está haciendo ahora sus revisiones de qué es lo que ha fallado en las directivas de 2014 para el nuevo paquete, que sabéis seguramente que se está en proceso de aprobación. Pero desde luego también estos sistemas de inteligencia artificial pues, pueden ayudar a favorecer mayor concurrencia, a facilitar esa simplificación administrativa también para las empresas y a favorecer, ¿por qué no?, también la participación de las pymes, que tanto preocupa en Europa y que tanto preocupa en particular aquí en esta región, en la que se han impulsado varios proyectos para intentar abrir ese mercado público a las pymes. Y este contexto yo creo que se ha cerrado de manera brillante también por Manuel, que nos planteaba
desde esa visión tan completa que tiene él desde el punto de vista tecnólogo, pero ya desde hace algunos años muy vinculado a los juristas y por tanto también casi jurista, de una perspectiva, y volvemos al inicio, estratégica, ¿no? Es decir, de pensar hacia dónde estamos yendo y poder pensar, por un lado, en la visión global de a dónde nos está llevando o hacia dónde queremos ir con todo este tema de la inteligencia artificial en la administración pública, pero eso nos debe llevar, sin lugar a dudas, al análisis también del detalle, como el que hacía él de esos pequeños trámites en la plataforma de contratos o en la forma en la que se publica la información, que son los que nos deben ayudar a ir mejorando estas cuestiones. Y esto me lleva a lo que creo que podría ser una conclusión, de un hilo conductor también de estas sesiones, y es la necesidad de tender puentes entre el aspecto tecnológico y el aspecto jurídico-administrativo. En este curso estáis perfiles de muy diferentes tipos, más tecnólogos, más juristas y de otro tipo de perfiles que desempeñáis diferentes roles en la administración. Y la implantación de inteligencia artificial en la administración pública creo que nos exige el que nosotros, como juristas, y ahí me incluyo, seamos capaces de entender, al menos desde un punto de vista básico, cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial y qué se necesita para conseguir el éxito, un poco lo que comentaba del ejemplo que nos ponía Jesús, y a la vez que la parte tecnológica sea consciente también de esas garantías jurídicas, la necesidad de que haya un procedimiento, de que hay ciertas reglas que a veces están impuestas por la propia ley o por diferentes instrucciones internas y resoluciones, y ser capaces de casar esos dos conocimientos desde un punto de vista multidisciplinar. Esto es lo que hemos tratado de hacer en las jornadas de hoy, yo creo que con ponencias de primer nivel, y es también a lo que es uno de los principales objetivos que tiene el curso que muchos de vosotros estáis empezando a cursar. Creo que estas son un poco las reflexiones finales que quería hacer sobre lo que algunas de las cosas que me han suscitado las intervenciones. Han sido desde luego muy interesantes. Y yo por mi parte, pues nada más agradecer de nuevo a los ponentes, a los asistentes en los dos formatos, y le cedo la palabra para si quiere hacer algunas palabras de cierre al codirector del curso y al director del Centro de Estudios Europeos, a Isaac Martín. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Simplemente agradecer a quienes han hecho posible esta jornada, que yo creo que lo corresponde, por supuesto, a los ponentes, a los participantes. Hemos estado presentes durante la mañana online más de 120 personas, en presencia 50, lo cual yo creo que es también manifestación del interés que hay por este tema. Al personal del Centro de Estudios Europeos, Luis Ortega Álvarez, al codirector y al coordinador del curso, Víctor Moreno, que nos ha estado acompañando también en la jornada, y a quienes sois alumnos, pues lo ir viendo en las distintas sesiones. Y, por supuesto, a los patrocinadores de esta jornada, ¿no? A la Agencia de Transformación Digital y a la Escuela de Administración Digital de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a las entidades que están detrás de los dos proyectos de investigación. Por un lado, la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Agencia de Innovación, y por otro lado el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación, en ambos casos además con apoyo de fondos europeos. Yo creo que procede también reconocer este patrocinio, que es lo que nos permite desde la universidad lanzar iniciativas tan interesantes y poner el foco de atención en temas que desde luego son fundamentales para el presente de la administración pública y en particular en este caso de la contratación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.